Bueno, chicas, nuevamente sean cordialmente bienvenidas a la sesión correspondiente al día miércoles 11 de marzo del año en curso. Como ustedes recordarán de la sesión vista o realizada el lunes pasado, dimos comienzo a la unidad de fonología histórica. Como todo lo atinente a los hechos fonológicos de una lengua y a la descripción de tales hechos, partimos de específicamente lo atinente a los timbres vocálicos. Como ustedes recordarán, y esto lo hago a modo de repaso a muy grandes rasgos de lo ya visto, hablamos de cómo está constituido en la actualidad el sistema vocálico de la lengua española. Por acá se está conectando María Susana. Bienvenida, ¿me escuchas? Sí, profesor. Perfecto. Entonces le comentaba a tus compañeras que en la sesión pasada vimos todo lo atinente a las vocales. Específicamente arrancamos la clase con o describiendo los 5 timbres vocálicos que actualmente poseemos en nuestra lengua española. Hablamos de cómo categorizarlos, cómo clasificarlos y cómo enunciarlos a la hora de referirnos a cada uno de forma particular. Hablamos que los timbres vocálicos en la lengua española se clasifican según el grado de apertura del tracto bucal, encerradas, semicerradas y una vocal abierta, y específicamente dependiendo de la ubicación o de la serie, las vocales en la lengua española pueden ser anteriores, central, que solo hay una, y posteriores. Esto, como ustedes podrán memorar, les pedí que lo fueran memorizando con miras a los ejercicios y a las prácticas que van a efectuar a lo largo de esta unidad. Recordamos esto, ¿no? Bien. Nos enfocamos también en descubrir algunos o en mencionar algunas características propias de las vocales del español. Por ejemplo, en el caso de la A, la E y la I, hablamos que estos timbres son no labializados, es decir, que en su articulación los labios no se abocinan o se redondean. No pasa lo mismo en el caso de la O y la U, que sí son timbres labializados, es decir, los labios se abocinan o se redondean al momento de su articulación. También les comenté que en el caso de la lengua española no hay timbres vocálicos nasales. Esto debemos tenerlo muy presente. Posteriormente, y como ustedes podrán observar en pantalla, les comenté que en la lengua latina, en la latinidad, específicamente en el latín clásico, esta lengua estaba constituida, o el sistema vocálico de esta lengua propiamente tal, estaba constituido por 10 timbres o 10 vocales. Eh, o, dicho de otra forma, podríamos pensar en equiparar ese sistema vocálico latino con lo que ocurre actualmente con la lengua española, y habría 5 timbres, pero cada uno de los cuales presenta una forma breve y una forma larga. Pero bueno, para efectos del latín clásico se habla de 10 vocales. Había, como ustedes podrán recordar, una I larga, una I breve, una E larga, una E breve, una A breve, una A larga, una O breve, una O larga, una U breve y una U larga. Recordarán también que para efectos del curso de Historia de la Lengua Española, en los ejercicios, en las palabras que les voy a dar para que analicen, siempre les indicaré dónde va a haber una vocal breve, por medio del diacrítico que les estoy mostrando en pantalla. Bien, entonces, diacrítico, el único diacrítico con el que vamos a trabajar, el diacrítico de las vocales breves, y específicamente con aquellas vocales con las que ocurrirá algo a posteriori. Ya vamos a ver qué puede ser ese algo que va a ocurrir. Entonces, nos quedamos con el hecho de que sistema vocálico latino, de latín clásico específicamente, 10 vocales. Unas breves, otras largas. Para efectos de nuestro trabajo, solo vamos a emplear el diacrítico de las vocales breves, específicamente cuando con estas vocales va a ocurrir algo, de acuerdo con la norma evolutiva que estudiamos en la sesión pasada y que vamos a volver a mencionar, al menos de forma somera y rápida, a continuación. Hasta acá lo recuerdan, ¿verdad?
Seguimos. Posteriormente hablamos de cómo fue la evolución de las vocales tónicas en el interior de la palabra. Esto es muy importante que lo tengan presente. La evolución de las vocales tónicas en el interior de la palabra del latín al español, específicamente al castellano medieval en primer término. ¿Vale? Entonces, en primer término, la I larga se mantuvo como tal, como I, es decir, como el cerrado anterior. Posteriormente, en el caso de la I breve, ya comenzamos de la I breve tónica, comenzamos a ver los cambios. ¿Por qué? Porque esa I breve se abrió un poco en cuanto a su grado de apertura y evolucionó al semicerrado anterior, es decir, a la E. La E larga, por su parte, se mantuvo como E. Ahora, específicamente en el caso de la E breve, esta se diptongó, es decir, pasó a formar un diptongo, constituido por, evidentemente, dos vocales, tanto la cerrada como la semicerrada de la serie anterior. Seguidamente, en el caso de los... Ay, perdón, se me rodó esto. En el caso de la A, específicamente de la vocal central, independientemente de que fuera breve o larga, esta se mantuvo como A. Vuelve nuevamente las vocales semicerradas, específicamente en este caso la posterior, la O. La breve tónica sucede que también se diptongó, específicamente en el diptongo UE. Seguidamente podemos observar que en el caso de la O larga se mantuvo igual, no hubo cambio, pero nuevamente observamos una evolución particular y en este caso dicha evolución corresponde a la vocal U, específicamente a la U breve tónica. ¿Por qué? Porque esta de igual forma se expandió o se abrió en cuanto a su grado de abertura y evolucionó del cerrado al semicerrado posterior. Es decir, de U pasamos a O, de U breve tónica. Posteriormente, y para finalizar, nos encontrábamos con la U larga, que se mantuvo como tal, como el cerrado posterior. Entonces, ojo acá, que era lo que les comentaba en la sesión pasada. En primer término, se diptongaron las vocales semicerradas breves tónicas. Recuerden que si nos vamos al triángulo vocálico, regreso, hay dos vocales semicerradas, la E y la O. Una anterior, la E, y una posterior, la O. Estas fueron las que se diptongaron. Fíjense ustedes, la E breve y la O breve se diptongaron. De igual forma, y guiándonos por este esquema que les presento en pantalla, ¿qué otras vocales propiciaron una evolución distinta o bastante particularizada al ser vocales tónicas, específicamente vocales breves tónicas en el interior de la palabra? La I breve, que pasó a E, y la U breve, que pasó a O. El resto de las vocales, independientemente de que fueran breves o largas, se mantuvieron iguales. Lo logran ver, ¿no? Vamos a rememorar ahora los ejemplos que comentamos el lunes pasado, para que ya ustedes también vayan mentalizando un poco cómo van a ser los análisis que van a llevar a cabo de ahora en adelante, partiendo de las normas, desde luego, que les voy a ir comentando, explicando en progresivo a lo largo de las siguientes sesiones. Entonces, por ejemplo, Margeli, pronunciación restituta, por favor, de esta primera palabra que te estoy señalando acá con el puntero. Exactamente. ¿Qué pudo haber ocurrido aquí, Margeli? En función de lo visto en el esquema anterior y en función de lo visto en la clase pasada. Exactamente. Ocurrió una diptongación. Entonces, en este caso, diremos que hay una diptongación de la vocal semicerrada anterior breve tónica. Semicerrada anterior porque se trata de la E. Bien. Y debemos indicar que es breve tónica porque esto es lo que determina el cambio. ¿Sí? ¿Esto queda claro para las demás? Fíjense ustedes, si nos regresamos al esquema,
notarán que la E breve, como muy bien lo indicó Margelli, se diptongó. Bien. Ahora, Ana, por favor, pronunciación restituta. Exactamente. Acá no te voy a pedir que me comentes o me menciones lo que ocurre con estos dos cambios que comentamos en la sesión pasada porque todavía no hemos llegado allí. Yo me voy a adelantar. Ocurrió en primer término una apócope del nasal bilabial sonoro. ¿Sí? Posteriormente ocurrió también una evolución del cerrado posterior en posición final al semicerrado posterior. ¿Por qué la U cambió a O? Eso lo vamos a ver más adelante. Porque ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Es decir, ninguna palabra patrimonial puede terminar en cualquiera de los dos timbres cerrados, independientemente de que sea el anterior o el posterior. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde en el desarrollo de la sesión. Ahora sí, Ana, en función de lo visto en la sesión pasada y en función de lo que acabamos de comentar en el esquema anterior, ¿qué pudo haber ocurrido acá con esta O breve? Exactamente. Se dio la diptongación de la vocal semicerrada posterior breve tónica, lo que determinó el paso de solum a suelo. Hasta acá todo claro para todas. Bien. Seguimos entonces, curioseando un poco algunos ejemplos que evidencian la evolución de las vocales breves tónicas en el interior de la palabra, insisto, porque al comienzo de la palabra y al final de la palabra la evolución es distinta y ya vamos a ver esos contextos también. Muchachas, algo que se me olvidó comentarles en la sesión pasada y que quiero que lo tengan muy presente para las prácticas que van a hacer y para el resto de la unidad, efectivamente. Lo ideal, ojo pelado acá, lo ideal es que estos análisis ustedes los hicieran en orden diacrónico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada uno de los cambios fonológicos acaecidos en estas palabras los pudieran explicar desde el punto de vista diacrónico, es decir, desde el cambio más antiguo al más reciente. Bien, eso sería lo ideal, que se hiciera desde el cambio más antiguo al más reciente. A eso me refiero o mejor dicho, a eso me refiero al comentarles que lo ideal sería describir esto en orden diacrónico. Pero ¿qué pasa? En adelante, ustedes me van a explicar los cambios en cada una de las palabras que analicen de derecha a izquierda, ¿sí? Es decir, del final de la palabra hacia atrás. Repito, de derecha a izquierda. Lo ideal sería, repito, que se hiciera en orden diacrónico. Pero ¿por qué no se los voy a pedir en orden diacrónico? Porque en este punto me voy a concentrar más en la historia interna que en la historia externa. ¿Bien? Porque si yo les pidiera a ustedes que me hicieran estos análisis en orden diacrónico, que sería lo más ortodoxo de hacer, pero bueno, implicaría que la materia nos tiene que durar por lo menos un año. ¿Sí? Y no tenemos tanto tiempo. Además que nos queda pendiente la unidad de sintaxis histórica y de paso la revisión de historia externa, propiamente tal, de la lengua española. Al final, con por ejemplo, la invasión de los pueblos de los hermanos, con la invasión de los árabes, en fin, hay que hablar de muchas cosas y no nos daría tiempo. Entonces, por eso simplemente me voy a limitar a que me hagan los análisis de derecha a izquierda. ¿Vale? Evidentemente, si a alguna le interesa adentrarse más en el orden diacrónico de cómo se debería efectuar este análisis desde el punto de vista cronológico, desde luego me lo hacen saber y yo les doy las indicaciones respectivas. ¿Vale? En cuanto a tiempos. Pero con que simplemente lo hagan de derecha a izquierda, para mí está bien. Se logra el objetivo del curso. ¿Vale? Entonces, sigo. Mi amiga María Susana, por favor, pronunciación restituta
de la palabra que estoy señalando acá con el puntero. Ajá. Acá te voy a ayudar un poco. Ocurrió una apócope del fricativo alveolar sordo. Siempre cuando vean una M o una S al final de la palabra va a caer por efecto de apócope. Como les decía en la sesión pasada, el apócope consiste en la pérdida de uno o varios fonemas al final de la palabra. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Posteriormente, hubo una evolución de la vocal cerrada anterior, es decir, de la I, en posición final a la semicerrada anterior. ¿Por qué? Porque ninguna palabra patrimonial, vuelvo y repito, puede finalizar ni en I ni en U. ¿Vale? Porque si finalizan en I o en U, son un préstamo. No son palabras patrimoniales. Ya vamos a hablar de eso. Ahora sí, María Susana. Dime, ¿qué pudo haber ocurrido con esta E breve tónica? ¿Una? Exactamente. Mira, vamos a regresarnos al esquema para que no dude. ¿Qué ocurre con la E breve tónica? Fíjate, la estoy señalando acá con el puntero. ¿Te fijas? Se diptongó y pasó a IE. ¿Lo ves, no? Entonces, vamos al ejercicio ahora. Febris. Esta E breve tónica se diptongó, lo que explica el paso de febris a fiebre. Fíjate, entonces, ¿qué diremos? Diptongación de la vocal semicerrada anterior, breve tónica. Indicamos el símbolo, desde luego, entre barras, porque se trata de transcripción fonológica, con el respectivo diacrítico también, para que nos permita identificar que se trata de una vocal breve. ¿Lo ven las demás? Bien. Seguimos entonces con la siguiente palabra. Mi amiga Jade. ¿Ya puedes hablar, Jade? Bien. No te dije buen provecho. Ya es tarde, pero bueno. Bien. Entonces, pronunciación restituta de esta palabra, por favor. Ajá. ¿Qué pudo haber ocurrido aquí, Jade? Vamos al esquema para ayudarte. Fíjate lo que ocurre con la O breve tónica en el interior de la palabra, ¿no? ¿Qué pasó con ella? Exactamente. Entonces, en este caso diremos diptongación de la vocal semicerrada posterior, es decir, de la O, breve tónica. Indicamos el símbolo de la vocal en cuestión, entre barras, porque se trata de transcripción fonológica, e indicamos también el diacrítico, para que sea evidente que se trata de una vocal breve. ¿Sí? ¿Las demás lo ven? Vale. Fíjate, por ejemplo, en el siguiente ejemplo. Acá voy a pedir la ayuda de Ana. Ya sabemos que cuando nos conseguimos una S al final de la palabra, es decir, un fricativo alveolar sordo, este va a caer por efecto de apócope. También diremos que en el caso de este cerrado posterior va a evolucionar en posición final al semicerrado posterior, porque ya sabemos que ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U, pero ya vamos a estudiar eso con mayor detalle. Ahora, Ana, ¿qué pudo haber ocurrido con esta U breve tónica? Ajá, no hay diptongación. Exactamente, pasa del cerrado al semicerrado. Fíjate, vamos al esquema. Fíjate lo que ocurre con la U breve tónica.
pasa a O. Bien, no se diptonga, sino que simplemente se abre un poco, se expande un poco la apertura de la vocal, el grado de apertura de la vocal. Bien, pasa de cerrada a semicerrada. Fíjate, vamos al triángulo vocálico. Pasa de cerrada a semicerrada. ¿Lo ves? La demás lo vieron. Entonces, fíjate, Ana, y todas. De pulvus pasamos a polvo. ¿Por qué? Porque esta vocal, cerrada posterior, breve tónica, conforme a la norma que estamos estudiando, sufrió una evolución de la vocal cerrada posterior, breve tónica, a la semicerrada posterior. ¿Por qué? Porque acá, repito, no hubo una diptongación. En el caso de la I breve tónica y de la U breve tónica no hay diptongación, sino que se expanden en cuanto al grado de apertura o de abertura del tracto bucal. Voy a regresar. Fíjense ustedes en el esquema evolutivo. La I breve pasa a E, es decir, se expande en cuanto al grado de apertura. Pasa de cerrada a semicerrada. Y la U breve, de igual forma, se expande. Pasa de cerrada a semicerrada. Entonces, fíjense los dos cambios que ocurren con las vocales breves tónicas en el interior de la palabra. La E breve y la O breve se diptongan. Y la I breve y la U breve se expanden. Por lo que la I pasa a E y la U pasa a U. No sé si lo captan todas. Por eso es que es muy importante que vayan llevando el orden de lo que vamos estudiando. Fíjense, ¿a qué me refiero con que se expande? En el caso de la I, cuando es breve, pasa a E. Es decir, de cerrada pasa a semicerrada. Por eso es que les digo que se expande en cuanto al grado de abertura. Y las posteriores, y fíjense ustedes que por eso es que la U breve pasa a O, porque también se expande en cuanto a su grado de abertura. ¿Me siguen? Bien. Entonces, vamos a continuar con la evolución de las vocales iniciales, latinas al español. Esta evolución que vamos a estudiar a continuación tiene que ver o se aplica específicamente cuando la vocal está al comienzo de la palabra, en posición inicial. Por eso es que le digo evolución de las vocales iniciales, porque, repito, están al comienzo de la palabra. Reitero, esta evolución o este esquema evolutivo que vamos a estudiar a continuación aplica específicamente cuando la vocal en cuestión está al comienzo de la palabra, ¿sí? Al inicio de la palabra. Por eso les hablo de vocales iniciales. Fíjense ustedes que en este caso la I larga, cuando está al comienzo de la palabra, se mantiene como I. Ahora, no sucede lo mismo con la I breve, porque la I breve se expande. Así como la I breve tónica en el interior de la palabra se expandía también. Bueno, en posición inicial, al comienzo de la palabra, esa I breve también se va a expandir en cuanto a su grado de apertura y va a pasar de I a E, es decir, de cerrado a semicerrado. Por su parte, la E larga y la E breve se mantienen como E. Aquí no ocurrió mayor cosa. De igual forma, cuando están en posición inicial, tanto la A breve como la A larga se mantienen intactas, no cambian. En el caso de la O breve,
y de la O larga se mantienen como O. No ocurre nada tampoco. Pero hay un cambio posteriormente. ¿Por qué? Porque específicamente la U breve en posición inicial, a comienzo de palabra, se va a expandir también en cuanto a su grado de abertura, por lo que se va a pasar de una cerrada a una semicerrada. Y finalmente, en el caso de la U larga, pues se va a mantener como U. No va a ocurrir mayor cambio. ¿Cuáles serían los puntos problemáticos para hablar de la evolución de las vocales en posición inicial, del latín al español? ¿Cuáles serían los dos puntos problemáticos? Los timbres cerrados, específicamente el cerrado anterior, la I, que va a pasar a E, y el cerrado posterior, es decir, la U, que va a pasar a O. ¿Por qué son problemáticos? Porque se van a expandir, vuelvo y repito. Se van a expandir en cuanto a su grado de abertura. Van a pasar de cerrados a semicerrados. De cerrados a semicerrados. Lo vamos a ver en un ejemplo. Específicamente con la U breve. Con la U breve en posición inicial. Bien. Que al igual que la I breve, en posición inicial también se van a expandir en cuanto a su grado de apertura. Y esa U breve, por ejemplo, va a pasar de cerrada a semicerrada, es decir, de U a O. Vamos a verlo en un ejemplo. Fíjense ustedes, como recordarán, cuando nos consigamos, bien sea con el nasal bilabial sonoro, es decir, con la M, o con el fricativo alveolar sordo, es decir, con la S, a final de palabra, van a caer por efecto de apócope. Bien, como ya les había comentado, pero vamos a hablar de eso con mayor detalle después, ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Entonces acá diremos que hay una evolución de la vocal cerrada posterior en posición final a la semicerrada posterior. Ya hablaremos de eso también. Aquí también ocurrió un cambio en el que de esta R, es decir, del vibrante simple, se pasó al fricativo alveolar sordo, es decir, a la S. Pero eso también lo vamos a discutir en la próxima clase, cuando hablemos de los procesos comunes a las vocales y consonantes. Así que de momento con estos tres pasos no se me asusten, porque no hemos llegado a la discusión propiamente tal de los mismos. Pero ahora, por ejemplo, Margeli, te quiero preguntar, ¿qué ocurriría con esta U breve en posición inicial si nos remitimos al esquema anteriormente comentado? Fíjate que en el caso de esa U breve inicial, a comienzo de palabra, evolucionó a O, es decir, se expandió en cuanto a su grado de abertura. ¿Qué pudiéramos decir entonces acá? En el caso de la palabra Ursus, que posteriormente evolucionó a oso. Cerrada posterior, exactamente. Vamos a decir primero el grado de abertura y después la ubicación. ¿Sí? Entonces dice cerrada posterior. Exactamente. Entonces, evolución de la vocal cerrada posterior, breve. Tenemos que indicar que es breve porque fíjate, eso es lo que determina la aplicación de la norma. Ya acá está el diacrítico, ¿ves? Entonces, evolución de la vocal cerrada posterior breve en posición inicial, eso hay que indicarlo también, porque eso es lo que determina la aplicación de la norma. ¿A qué evolucionó? A la semicerrada posterior, es decir, a la O. Indicamos su respectivo símbolo entre barras. ¿Por qué entre barras? Porque se trata de transcripción fonológica. ¿Todo bien, María Susana? ¿Sí? Bien. Ana, Jade, ¿todo bien? Hasta acá me sigue. Entonces, repito,
De todas formas, ustedes este material lo tienen en PDF, ¿no? Yo les envié esto en PDF. Repito, ¿cuáles van a ser los puntos problemáticos con respecto a la evolución de las vocales iniciales? Es decir, de esas vocales cuando están al comienzo de la palabra. Los puntos problemáticos van a ser la I breve y la U breve. La I, ¿por qué? Porque se va a expandir en cuanto a su grado de abertura. Vamos a pasar del cerrado anterior al semicerrado anterior. Y en el caso de la U breve también se va a expandir en cuanto a su grado de abertura. Se va a pasar del cerrado posterior al semicerrado posterior. De resto, fíjense ustedes que las vocales, el resto de las vocales, a inicio de palabra se van a mantener intactas, no van a cambiar. Entonces ya esto le facilita también el reconocimiento de la norma. No sé si precisan preguntar algo, si quieren agregar algo. Bueno, todo bien entonces. Ya vimos lo que ocurre con las vocales breves tónicas en el interior de la palabra, es decir, a la mitad de la palabra. Ya vimos también lo que ocurre o cómo fue la evolución de las vocales al comienzo de la palabra, cuando la vocal está en la primera posición de la palabra. Ahora vamos a ver cómo evolucionaron las vocales, pero al final de la palabra. ¿Sí? Que ya yo les hice un adelanto. Pero antes de conocer el esquema evolutivo, quiero que manejemos ciertos términos que van a ser necesarios de ahora en adelante para ustedes. En primer lugar, es imperativo que en este momento ustedes sepan, o mejor dicho, es imperativo que a partir de ahora ustedes reconozcan o sepan lo que es una palabra patrimonial. ¿Sí? ¿Qué es una palabra patrimonial? Las palabras patrimoniales son aquellas palabras, valga la redundancia, provenientes del latín y que han evolucionado a lo largo de la historia de la lengua española. Se trata de vocablos que se han adaptado fonética y gráficamente a nuestro idioma. ¿Sí? Es decir, las palabras patrimoniales son aquellas palabras que, producto de los procesos que estamos estudiando, evolucionaron, cambiaron en su paso del latín al español. Es decir, reitero una vez más, las palabras patrimoniales serán aquellas que, producto de estos cambios que estamos estudiando, marcaron su transición del latín al castellano en primer término y posteriormente al español. Es decir, serán palabras patrimoniales todas estas palabras que hemos estudiado y que hemos analizado hasta este momento de la clase. Por ejemplo, Ursus es una palabra patrimonial. ¿Por qué? Porque se adaptó progresivamente a partir de un conjunto de cambios fonética y gráficamente a nuestro idioma. ¿Sí? Entonces, repito, leamos de nuevo. Las palabras patrimoniales son aquellas provenientes del latín y que han evolucionado a lo largo de la historia de la lengua española. Se trata específicamente de vocablos que se han adaptado fonética y gráficamente a nuestro idioma. Dicho de otra forma, serán palabras patrimoniales aquellos términos que, a partir de los procesos que hemos estudiado y de los que vamos a estudiar después, marcaron su transición o evolucionaron del latín al castellano en primer término y posteriormente al español. Entonces, ¿cuáles son las características de esas palabras patrimoniales? Son términos que han estado presentes desde que los romanos introdujeron el latín a España. ¿Sí?
Es decir, esos términos llegaron a Hispania en lengua latina, desde luego. Posteriormente, sufrieron ciertas modificaciones ya dentro de ese latín hispánico, que ustedes ya saben muy bien a qué me refiero cuando les digo o cuando les menciono el latín hispánico. Y posteriormente, a partir de esos cambios fonéticos y semánticos que estamos discutiendo y que vamos a seguir discutiendo en las clases subsiguientes, a partir de esos cambios, esas palabras inicialmente latinas fueron modificándose fonemáticamente en cuanto a sus significados también. Bien. Y son palabras básicas y necesarias, por ejemplo, como los números y los verbos. Entonces, estas palabras que mencionamos en la clase pasada y que hemos mencionado en la clase de hoy son palabras patrimoniales. Porque se adaptaron fonética y gráficamente a nuestro idioma. O dicho de otra forma, esas palabras, a partir de las normas que hemos estudiado y que vamos a estudiar, evolucionaron, marcaron su transición del latín al castellano en primer término y posteriormente al español. Por eso son palabras patrimoniales. Y yo les voy a dar a ustedes para que analicen palabras patrimoniales. Hasta aquí me siguen todas. Ahora, en contraposición a las palabras patrimoniales, están las palabras cultas. Bueno, mejor dicho, ya va. Voy a hacer una fe de ratas acá. Para que lo que yo les voy a dar a ustedes para que analicen son los etimos de esas palabras patrimoniales, ¿sí? Porque ya la palabra patrimonial es el resultado, ¿sí? Lo que ocurrió o lo que se produjo después de los cambios, después de la aplicación de esas normas que estamos conociendo. Entonces, ustedes lo que van a analizar son los etimos de esas palabras patrimoniales. Que quede claro eso. Que no se, hay un matiz importante allí. Como les decía, en contraposición a las palabras patrimoniales están las palabras cultas o los llamados cultismos. Así pues, las palabras cultas son vocablos procedentes de la lengua clásica tomados como préstamos para una lengua moderna y que no y sobre los que no operaron esas transformaciones fonéticas, fonológicas, mejor dicho, propias de las voces populares o patrimoniales. Es decir, las palabras cultas son esos términos que empleamos hoy en día en el español, pero que conservan, si no intacta, casi que intacta, la estructura que tenían en la lengua latina. Repito, las palabras cultas son esas palabras que empleamos hoy en día en la lengua española, por ejemplo, pero que esas palabras mantienen su estructura, si no intacta, casi que intacta, a como eran en la lengua latina. Les voy a dar un ejemplo. La palabra memorándum, la conocen, ¿verdad? Cuando se le manda un memorándum a alguien para reclamarle algo. Yo le voy a mandar un memorándum a Ana. O le voy a levantar un memorándum a Ana. ¿Por qué? Porque Ana está llegando tarde al trabajo. ¿Sí? Chévere. Pero fíjense ustedes que esta palabra es una palabra culta. ¿Por qué? Porque permanece prácticamente intacta, o mejor dicho, se tomó prácticamente intacta a como era en el latín, ¿sí? Y se incorporó con su forma latina, se incorporó al inventario de palabras del español moderno. Por eso es un cultismo, por eso se habla de palabra culta, porque se tomó a imagen y semejanza a como era esa palabra en la lengua latina. Se tomó intacta, por eso se habla de un préstamo. Literalmente, yo tomé prestado algo del latín, de lo que ocurría en el latín clásico, y lo incorporé idéntico, exacto, al español moderno. Fíjense ustedes en la diferencia. Las palabras patrimoniales o populares también se les puede decir,
cambiaron a partir de esas normas que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando. Pero las palabras cultas no cambiaron. Se tomaron como préstamos del latín, en este caso al español. Y en tanto que préstamos, mantuvieron su estructura. Es decir, no se les cambió la estructura. Se prestaron exactas de como eran en el latín clásico. Ejemplo, la palabra memorandum. Por ejemplo, María Susana, ¿qué envías tú a una empresa, por ejemplo, cuando tú quieres conseguir un trabajo? ¿Qué envías? El currículum, exactamente. El currículum también es una palabra culta, que no está allí, creo, en la lista que les estoy mostrando en pantalla. Es una palabra culta, ¿por qué? Porque se tomó exacta la palabra latina y se incorporó al español moderno sin cambios. Algunas cambian un poquito, los cambios son mínimos. Otras se mantienen intactas, como es el caso de memorándum y currículum. Y no solo se toman palabras unitarias, sino que también se toman por palabras cultas algunas locuciones, por ejemplo, a posteriori, que yo lo uso mucho en clase, por cierto. Cuando les digo, las reglas que vamos a ver a posteriori, es decir, lo que vamos a ver después. Esta locución latina a posteriori es un cultismo, una palabra culta. Otra locución es, por ejemplo, esta que les estoy señalando acá con el puntero. Ad hoc. Ad hoc. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a evaluar la tesis de la bachiller Jade. Y para esto vamos a nombrar un jurado ad hoc. Es decir, un jurado con un propósito específico o con un fin específico. Eso se usa mucho en ese tipo de contextos. Se nombra un jurado ad hoc. Es decir, un jurado con una misión, con un propósito específico. O por ejemplo, yo quiero mucho a mi Universidad de los Andes, mi alma mater. Acá tenemos otro cultismo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el campus universitario. Fue invadido el campus universitario por las fuerzas judiciales. El campus. Se tomó exacta la palabra en su forma latina y se incorporó a la lengua española. De igual forma el caso de la palabra corpus, que se emplea mucho en la religión católica para hablar del Corpus Christi, de la fiesta del Corpus Christi, o que la usamos mucho en lingüística para hablar de los corpus lingüísticos. ¿Lo ven? Fíjense ustedes, incógnito, la palabra incógnito. Fulanito pasó fulanito andaba de incógnito. Bueno, es un cultismo también. ¿Sí? O por ejemplo acá, lo gritaron a Vox Populi. Otro cultismo. O fíjense ustedes, le di un ultimátum a mis estudiantes de historia de la lengua porque ya se les acerca el control de lectura y les di un ultimátum en cuanto a las fechas. ¿Sí? Reconocen todas estas palabras, ¿no? Son cultismos, exactamente. O, por ejemplo, el famoso status quo, que tiene que ver con el estado actual que posee determinada situación. Esto se emplea mucho en política. Por ejemplo, el status quo o tal situación, por ejemplo, el gobierno, el, go- el gobierno interino de Venezuela va contra el status quo de la nación, es decir, de lo que debería ser la nación en un momento determinado y de lo que es la nación en un momento determinado. Para darles un ejemplo más o menos cercano al uso de la locución status quo. O por ejemplo acá, per se. El curso de historia de la lengua es difícil per se. Es decir, es difícil por sí mismo. Ya no hay que agregarle más nada.
Per se significa por sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes se gradúen y si deciden hacer una maestría, van a ser magíster. Es decir, maestras en una determinada especialidad del saber. O la famosa fecundación in vitro. ¿Sí? A menudo, de un mismo término latino derivan dos españoles, uno patrimonial y uno culto, a los cuales se les conoce como dobletes. Es decir, habrá un doblete, y ojo pelado con esto porque esa noción de doblete la vamos a usar mucho en adelante. Habrá un doblete cuando de un mismo término latino derivan dos palabras, una patrimonial y una culta. Repito, habrá un doblete cuando de un mismo término latino, es decir, de un mismo etimo, surge una palabra patrimonial y una culta. Reitero, habrá un doblete cuando de un mismo término latino o de un mismo etimo surge una palabra patrimonial y una palabra culta. Por ejemplo, disculpen, ya me dio tos. Por ejemplo, vamos a tomar algunos de los casos que les di acá en pantalla. De la palabra corpus, surgió una palabra para efectos del español, ¿no? Surgió una palabra patrimonial y una palabra culta. La palabra patrimonial, derivada de corpus, sería cuerpo. ¿Por qué? Porque se aplicaron o esa palabra corpus sufrió un conjunto, un proceso de cambios fonológicos que determinaron el paso de corpus a cuerpo. Es decir, de corpus, si aplicamos esas normas que estamos conociendo, surgió una palabra patrimonial. Es decir, una palabra que se adaptó fonética, fonológica y gráficamente a la lengua española. Pero de corpus, la palabra latina, también surgió corpus, la palabra culta. Cuando hablamos, por ejemplo, de la fiesta de corpus o de los corpus lingüísticos, por ejemplo. Entonces, allí de corpus, la palabra latina, se originó un doblete. ¿Por qué un doblete? Porque de corpus se produjo una palabra patrimonial, cuerpo, y una palabra culta, corpus. ¿Me siguen? ¿Todo bien, María Susana? ¿Sí? Ana, Jade, Margeli. ¿Bien? Entonces, ustedes me dirán, bueno, Gilmer, pero ¿por qué tanto cuento de las palabras cultas respecto a las palabras o en contraposición a las palabras patrimoniales si vamos a hablar de la evolución de las vocales latinas cuando las mismas se ubican al final de la palabra? Ustedes me dirán, ¿por qué esto es necesario? Sí es muy necesario, porque yo ya les había comentado que ninguna palabra patrimonial puede finalizar ni en I ni en U. Entonces es necesario saber qué es una palabra patrimonial. Bien. Ahora sí, vamos a ver el esquema evolutivo de las vocales al final de la palabra. Fíjense ustedes, la regla que ya les había comentado. Evolución de las vocales latinas en posición final al español. ¿Qué les había dicho yo? Por ejemplo, ¿qué les había dicho ya, Ana, con respecto a las vocales a final de palabra? Exactamente. Exactamente. Ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U.
De lo contrario, se trataría de un préstamo lingüístico. Y fíjense ustedes, si nos suscribimos a lo mencionado en este esquema evolutivo, ninguna palabra patrimonial terminaría ni en I ni en U, solo en E, en A o en O. Fíjense ustedes cómo evolucionaron las vocales latinas en posición final o a final de palabra. Fíjense ustedes que tanto la I larga como la I breve pasaron a E. La E larga y la E breve pues se mantuvieron igual. En el caso de la A no hubo mayor cambio. Pero fíjense ustedes, en el caso de la O, tanto la breve como la larga no hubo cambio tampoco, pero con la U sí. Porque independientemente de que la palabra termine con U breve o con U larga, esa U, sea breve o sea larga, va a pasar a O, siempre y cuando esté a final de palabra, ¿no? Por eso, repito, las palabras patrimoniales terminan en A, E, O. Si el vocablo finaliza en I o en U, es decir, en cualquiera de los dos timbres cerrados, se trataría de un préstamo lingüístico. Y les doy acá dos ejemplos. Por ejemplo, verbigracia. Paparazzi. La palabra paparazzi viene del italiano. Si ustedes buscan en el diccionario de la lengua española, lo voy a buscar de una vez. Por cierto, tengo que enseñarles a buscar en el diccionario de la lengua española en el que está en línea, por si no saben. Eso lo voy a hacer al final de la clase, por favor me lo recuerden. Porque eso las va a ayudar mucho. Fíjense ustedes. Lo que pasa es que si me salgo de acá, se me va a cortar la grabación. Pero, pendientes del grupo, les voy a mandar algo. Y por favor lo revisan. Acabo de buscar en el diccionario de la lengua española la palabra paparazzi. Revisen por favor lo que envié al grupo. Ya lo están viendo, ¿sí? Fíjense. La palabra paparazzi es un préstamo. Y como ustedes podrán notar en las letras que están en verde de la imagen que les acabo de enviar, allí indica el origen de esa palabra. Fíjense ustedes que para efectos del español conservó o se importó de la lengua italiana con toda su estructura morfofonológica, es decir, no se adaptó a la estructura morfofonológica del español, sino que se conservó la forma italiana. ¿Ven? Y lo que pasa es que en español se le dio otro significado, que creo que también en el italiano lo tiene. Pero inicialmente la palabra paparazzi significaba mosquito, o significó mosquito en italiano. ¿Sí? ¿Y por qué se tomó esa palabra? Para lo que la empleamos actualmente en español y creo que en italiano también, tengo que revisar eso. Se habla de paparazzi cuando un fotógrafo de prensa, un reportero, rodea a una personalidad, ya sea de la farándula, de la política, para tomarle fotos. Pero por lo general son fotos que se toman sin la voluntad del fotografiado. ¿Sí? Y se hace la analogía de ustedes cuando están durmiendo, por ejemplo, les resultará muy fastidioso cuando les llega un mosquito, ¿verdad? Y empieza a rodearlas y a sonarles así en el oído y el ruido es muy irritante. Bueno, se hace una analogía de eso que hacen los mosquitos con eso que hacen los paparazzis, los fotógrafos. Se ponen terriblemente fastidiosos y rodean a la personalidad tratando de tomarle fotos. Así como cuando nos rodea un mosquito fastidiándonos el oído. Bueno, así hacen los paparazzis rodeando a las personalidades para tratar de tomarles una foto. Se hace esa analogía. Bien. Entonces fíjense ustedes que esa palabra paparazzi terminada en i, es decir, en el cerrado anterior, es un préstamo del italiano. Y de ello da cuenta el diccionario de la lengua española.
Tan préstamo es que se importó con toda su estructura morfofonológica al español, su estructura morfofonológica de origen, ¿no? Y por ejemplo, les doy acá otra palabra, colibrí, la palabra colibrí, la del animalito que le chupa el néctar a las flores. Bueno, esa palabra colibrí es un indigenismo. ¿Por qué indigenismo? Porque viene de una lengua amerindia, en este caso de la lengua caribe. Le voy a buscar en el diccionario de la lengua española la palabra colibrí y efectivamente el diccionario respalda esto que les estoy diciendo y lo voy a enviar justo en este momento al grupo, por favor pendientes, para que puedan observar cómo la obra lexicográfica que les menciono respalda esta información que les doy. Fíjense ustedes, que por cierto, fíjense el montón de sinónimos que tiene la palabra colibrí también, una palabra muy bonita. Fíjense ustedes, ya están viendo lo que les acabo de enviar, ¿no? Colibrí, la entrada del término colibrí. Bueno, fíjense que allí se menciona el origen de dicho término y dice de origen caribe, las letras que están en verde. ¿Lo ven? Todo ese, claro, las que lleguen a español de América, ¿no? Pero para las que no lleguen a español de América, todas esas palabras propias de lenguas indígenas que posteriormente se incorporaron a la lengua española pueden considerarse también como préstamos, ¿sí? Entonces ténganlo presente. De hecho, paréntesis, el primer indigenismo que se incorporó a la lengua española fue la palabra canoa, el barco, ¿saben? Bueno, ¿y por qué se incorporaron tantos indigenismos a la lengua española? Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué? Fíjense ustedes, insisto, esto es un gran paréntesis, ¿no? Pero que quiero que lo tengan de conocimiento para la vida, sobre todo las que no van a ver español de América. Cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo, se consiguieron con un montón de realidades, de objetos, de animales, de especies de flora y, en fin, un montón de realidades que eran desconocidas, que no existían en España. Entonces, los españoles se debatieron entre diversas posibilidades. O digamos que para denominar estas realidades extrañas con las que se consiguieron en América, se manejaron más o menos en tres etapas. En primer término, trataron de, en la medida de lo posible, mencionar con las palabras que conocían, con palabras españolas, trataron de mencionar la realidad con la que se conseguían acá en América. Por ejemplo, aquello de conejillo de Indias. ¿Saben qué es un conejillo de Indias, no? Lo mismo que un cuy, lo que llaman cuy. Bueno, ese conejillo de Indias no es precisamente un conejo, ¿verdad? Porque es más pequeño y es distinto en cuanto a su fisonomía. Pero ese español que llega y se consigue con este animalito, a lo que más se le parece es un conejo. Entonces agarra y le ponen conejillo con el diminutivo, pero de las Indias, porque los españoles pensaron recién que llegaron que habían llegado a las Indias. Bien, entonces trataron de mencionar ese animalito con los términos que poseían en la lengua para ese momento. Pero posteriormente estos españoles se enteraron que en las lenguas nativas había términos específicos para mencionar estas realidades. Entonces, por ejemplo, adoptaron los términos indígenas para mencionar estas realidades. Entonces, por ejemplo, allí comenzaron a hablar, pensaron, no, esto no es que es un conejillo propiamente tal. Para este animalito hay un término específico y ese término es cuy. O por ejemplo, para la canoa, ellos en primer término dijeron embarcación alargada o embarcación de no sé qué, o barco de no sé qué cosa. Después, posteriormente descubrieron que no, para esto hay un término y es canoa. Bueno, entonces vamos a llamar esto canoa por el nombre que le dieron los indios.
O por ejemplo, ustedes saben que es un chinchorro. Saben que es un chinchorro, ¿verdad? Vamos a buscar chinchorro en el DLE. Disculpen el paréntesis, pero es interesante principalmente para las que no van a ver Español de América. Y para las que lo van a ver, pues desde luego vamos a hablar mucho de esto después, pero fíjense ustedes, la palabra chinchorro. En primer término, cuando llegaron los españoles a ese chinchorro, a ese utensilio, es decir, a esa hamaca, que tenemos otra manera de llamarlo, que es parecido a una hamaca, los españoles lo llamaron red de las Indias, porque era una red, el chinchorro es una red de determinado material. Pero ¿qué pasa? Se cansaron de llamarlo red de las Indias y descubrieron que había un término indígena para mencionar este objeto, este utensilio. Y entonces adoptan chinchorro. Y así pasó con muchas cosas. Al igual que, por ejemplo, con el colibrí. Seguramente los españoles le dieron un nombre muy rebuscado. Avecilla de no sé qué o avecilla colorida, por poner una suposición. Pero posteriormente descubrieron que en lengua indígena, en este caso de la lengua caribe, había un término para referirse a esa avecita específica que hace un ruido especial, que absorbe el néctar de las flores y que posee un colorido muy particular. Y entonces era preferible denominarlo por ese término, de una vez, colibrí. O chupaflor, como le dicen en otras latitudes del continente americano, y así sucesivamente. No me extrañaría que eso de chupaflor lo hayan puesto los españoles. ¿Sí? No me extrañaría. Entonces, volviendo a lo que nos concierne. Ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Si esa palabra está actualmente en la lengua española, la podemos conseguir en el diccionario de la lengua española, tal es el caso de paparazzi o colibrí. Si esa palabra termina en I y en U y la conseguimos en el diccionario, es un préstamo adoptado por la lengua española, importado por la lengua española. Muchas veces esos préstamos se adaptan morfofonológicamente a la estructura del español, pero en muchos casos no. Por ejemplo, la palabra paparazzi, fíjense ustedes que conserva la forma exacta a la lengua italiana. Ana, por favor, te voy a pedir que me averigües si paparazzi en la lengua italiana todavía conserva el significado de mosquito. Por favor. Esta vez que tenemos la suerte de que alguien le puede preguntar directamente a algún hablante nativo del español. Del español no, del italiano. ¿Sí? Vale. Dicho lo anterior, vamos a ver un ejemplo. Ya hemos visto varios de cómo cambian las vocales a final de palabra. Tenemos la palabra murus. ¿Bien? Murus. Que posteriormente evolucionó a muro. Ya sabemos, pero esto lo vamos a hablar con mayor detalle en la siguiente sesión, que cuando nos consigamos con una M o con una S al final de la palabra, ese fonema va a caer por efecto de apócope. Entonces, en el caso de la S vamos a decir apócope del fricativo alveolar sordo, porque ese es el enunciado de dicho fonema. Ahora, fíjense ustedes, ya esta vocal se encuentra en posición final, a final de palabra, porque esta consonante ya cayó por efecto de apócope. Entonces, si nos suscribimos a lo dicho anteriormente, ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U, porque independientemente de que la finalización de la palabra sea en U breve o en U larga, va a pasar a U. Entonces, ¿qué diremos en este caso? Evolución de la vocal cerrada posterior, indicamos su símbolo entre barras, en posición final. Esto sí o sí hay que decirlo en posición final, porque eso es lo que determina la aplicación de la norma, a la vocal semicerrada posterior, es decir, a la O.
Reitero, evolución de la vocal cerrada posterior en posición final, porque esto determina la aplicación de la norma, a la semicerrada posterior, es decir, a la U. ¿Lo ven? María Susana, ¿lo ves? Margeli. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que decir con respecto a la evolución de las vocales a final de palabra. Norma de oro. Ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Eso es todo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo visto hasta acá y de lo que ustedes deben memorizar de esta primera parte. Primero, lo que deben tener claro es que el sistema vocálico latino estaba constituido por 10 vocales. O para que se les haga más fácil memorizarlo, pueden cotejar ese sistema vocálico latino con el sistema vocálico del español moderno. Entonces hagan de cuenta que de las 5 vocales, A, E, I, O, U, una era breve y una era larga. Bien, entonces allí se les hace más fácil memorizar. No con esto les estoy diciendo que el latín clásico tenía 5 vocales, no, tenía 10, se habla de 10. Pero como estrategia mnemotécnica para que ustedes puedan memorizar lo que les estoy diciendo, bueno, piensen en las 5 vocales del español, pero había una larga y una breve, es decir, había una I larga y una I breve, una E larga y una E breve, y así sucesivamente. Recuerden también que el diacrítico para indicar que una vocal es breve es esta línea curva. Yo les voy a indicar cuando hay una vocal breve en las palabras que van a analizar cuando sea estrictamente necesario, es decir, cuando en efecto esa vocal breve va a llevar a un cambio en concreto. De resto no les voy a indicar para que no se confundan cuando vayan a hacer los análisis. ¿Qué más deben saber? En el caso de la evolución de las vocales tónicas, específicamente en el interior de la palabra, tengan presente que les van a dar trabajo las dos vocales anteriores breves, es decir, la I y la E, cuando sean breves. ¿Por qué? Porque la E breve se va a diptongar y la I breve se va a expandir en cuanto a su grado de abertura, es decir, va a pasar de cerrada a semicerrada. Y las otras dos vocales tónicas en el interior de la palabra que les van a dar problema son las dos vocales de la serie posterior. ¿Por qué? Porque la O breve tónica se va a diptongar y la U breve tónica se va a expandir en cuanto a su grado de abertura. Es decir, va a pasar de cerrada a semicerrada. Allí no hay pérdida. Eso es lo que tienen que saber con respecto a la evolución de las vocales tónicas en el interior de la palabra. Ahora bien, cuando la vocal está al comienzo de la palabra, ¿cuáles son las únicas dos que les van a dar problema? La I breve, que se va a expandir en cuanto a su grado de abertura y va a pasar de cerrada a semicerrada, es decir, la I va a pasar a E, y la U breve, que también se va a expandir porque va a pasar de cerrada a semicerrada. Esos son los dos únicos casos especiales que deben memorizar para hablar o para explicar la evolución de las vocales iniciales, es decir, las vocales que están al comienzo de la palabra. De resto van a quedar igual.
¿sí? O sea que ustedes se van a conseguir un diacrítico de breve en la vocal cuando comienza la palabra, simplemente si se trata de I o de U. De resto yo no les voy a indicar ni vocales breves ni largas al comienzo de la palabra para no confundir. Estamos hasta acá. Y finalmente, la otra regla que deben conocer para explicar la evolución de las vocales es lo que sucede o el esquema evolutivo asociado a las vocales latinas en posición final. ¿Cuál es la regla de oro en este particular o sobre este particular? Ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Si la palabra que están analizando termina en I, esa I va a pasar a E. Y si la palabra que están analizando termina en U, esa U va a pasar a O. Lógicamente yo a ustedes les voy a dar para que analicen solo palabras patrimoniales. ¿Qué más deben saber? Hasta acá, la diferencia entre palabras patrimoniales y palabras cultas. Que, bueno, la tienen allí en la lámina. Esa distinción entre palabras patrimoniales y palabras cultas va a ser casi que obligatoria para cuando presenten la prueba de fonología histórica. Así que no lo dejen olvidar. Vamos a abordar el último punto de la clase de hoy. Y ese punto tiene que ver con cómo fue la evolución de los diptongos latinos. Como ustedes sabrán, o como ya será de su conocimiento, la lengua latina poseía 3 diptongos específicos. ¿Sí? Ana, pronunciación de este diptongo, por favor, del primero. Ajá. Del segundo. Ajá. Y del tercero. Ajá. Bien. Entonces, vamos a ver cómo fue la evolución de cada uno, Ana. Y todas. ¿Por qué? Porque el primero, E, pasó a E larga. Evolucionó a una E larga. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en ejemplos, pero tienen que conocer la norma. La norma o esquema evolutivo. El segundo diptongo, perdón, evolucionó en primer término a una E breve, a una E breve tónica, ¿verdad? Pero como ustedes muy bien saben, si nos vamos al esquema, al primer esquema evolutivo que vimos, a propósito de las vocales tónicas, esa E breve tónica se va a diptongar. ¿Lo recuerdan? Entonces fíjense que de AE se pasó a E breve y posteriormente esa E breve se va a diptongar a IE, va a pasar al diptongo IE. Y finalmente, en tercer lugar, nos conseguimos con el diptongo latino AU. Y ese diptongo latino AU va a pasar a una O larga. Vamos a ver este esquema evolutivo en ejemplos. Fíjense ustedes, el segundo diptongo, AE, pasa a E breve tónica y posteriormente se diptonga evolucionando a IE. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor, cualquiera. ¿Mm? Pronunciación. Repite, por favor, que no te escuché. Ajá.
Bien, perfecto. Ana, solo por curiosidad, o cualquiera, la que sea. ¿Recuerdan qué ocurre con el nasal bilabial sonoro a final de palabra? Yo sé que no hemos llegado a ese punto todavía, pero como lo hemos mencionado ya en algunos ejemplos, me gustaría saber si ya de repente tienen cierta noción de lo que ocurre con ese nasal bilabial sonoro a final de palabra, es decir, lo que ocurre con la M a final de palabra. ¿Alguna sabe? ¿Alguna recuerda? Una apócope, muy bien, Margeli. Ocurre una apócope del nasal bilabial sonoro. Insisto, no hemos llegado a la apócope. Lo vamos a ver la clase que viene. Pero como ya lo he mencionado tanto, es importante que hoy ustedes, digamos, vayan fijando ciertas cosas. Ajá, María Susana. Conforme al esquema evolutivo que vimos sobre las vocales en posición final, ¿qué ocurriría acá? Ajá. Semicerrada posterior. Ah, ¿y por qué pasamos esta cerrada posterior pasa a la semicerrada posterior? Es decir, ¿por qué se expande? ¿Cuál es la regla que explica eso? Exactamente, muy bien. Entonces, en estos casos vamos a decir lo siguiente. Hay una evolución, lo vamos a llamar de esa manera. Evolución de la vocal cerrada posterior, indicamos el símbolo entre barras porque se trata de transcripción fonológica. En posición final, esto sí hay que decirlo sí o sí, porque eso es lo que explica la aplicación de la norma, a la semicerrada posterior e indicamos el símbolo de esa semicerrada posterior entre barras también, porque se trata de transcripción fonológica. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Eso ya no es extraño para ustedes. Ahora bien, fíjense, nos conseguimos con el diptongo AE, diptongo que posteriormente va a evolucionar a una E breve tónica y posteriormente esa E breve tónica se va a diptongar conforme al primer esquema evolutivo que vimos para las vocales tónicas. ¿Sí o no? Recordaban que la E breve se diptongaba, ahí es. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir en este caso? Aquí tenemos que hacer una doble explicación cuando nos consigamos con este diptongo, con AE. ¿Por qué una doble explicación? Fíjense ustedes. Primero tenemos que decir que hubo una evolución del diptongo latino, lo mencionamos entre barras, porque se trata de transcripción fonológica, evolución del diptongo latino a la vocal semicerrada anterior, es decir, a la E, breve tónica, e indicamos el símbolo entre barras con el respectivo diacrítico. Porque fíjense ustedes, fíjense acá al comienzo de la lámina, la formulita que les di. El diptongo evoluciona a una E breve, tónica. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Jade, ¿todo bien? Como les decía, tiene que haber una doble explicación acá, porque, ajá, ya dijimos a qué pasa en primer término el diptongo, que de AE se pasa a E breve tónica. Pero como ustedes recordarán, esa E breve tónica se diptongó, ¿verdad? Y Jade, si se diptongó, ¿a qué pasa? ¿O a qué pasó? ¿A qué evolucionó? Ahí está en pantalla. Exactamente, a cielo. Pero esta E breve, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con esta E breve? Tónica.
Se diptongó, no lo duden. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a decir después? Diptongación de la vocal semicerrada anterior breve tónica. La indicamos entre barras porque se trata de transcripción fonológica con el respectivo diacrítico. Eso sí hay que indicar que es breve. ¿Lo ven? ¿Todo bien, Ana? Entonces, por eso les digo acá que en el caso del diptongo AE hay que hacer una doble explicación. Primero, cómo se pasó del diptongo a la vocal semicerrada anterior breve tónica y posteriormente decir que esa vocal semicerrada anterior breve tónica se diptongó posteriormente, pasando, exacto, que se diptongó, pues eso explica que se haya pasado o se haya llegado a cielo. Hasta aquí todo bien, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de el siguiente diptongo, el diptongo OE, ¿sí? Que pasó a E larga. Pronunciación restituta, por favor. No todas a la vez. Buena, exactamente. Buena, exactamente. En dos sílabas, acá, ¿sí? Entonces, buena. Bien. Entonces, chicas, ¿qué pudiéramos decir acá? Quiero sí hacerles una salvedad. Es que no las veo. Quiero verlas. Ajá, ya las vi. Porque del teléfono me había salido de la videollamada. Siempre me gusta estarla chequeando. Esta palabra, poena, significaba algo así como pena, pero pena en el sentido de castigo, en fin, tenía esa connotación tan negativa. No de pena de vergüenza, sino de una pena en su sentido, eso, de dolor, de algo que te hace sufrir. Ese es el sentido inicial al menos. Entonces, fíjense ustedes, si seguimos el esquema evolutivo mencionado acá al comienzo de la lámina, este diptongo tuvo que haber evolucionado a una E larga. Entonces, ¿qué vamos a decir? Evolución del diptongo latino, lo mencionamos entre barras porque se trata de transcripción fonológica, o E, a la vocal semicerrada anterior, es decir, a la E, y la mencionamos también entre barras porque se trata de transcripción fonológica. Bien. Entonces, esto explica que de poena se haya pasado a pena. Ajá. Y para finalizar la sesión de hoy, comentemos lo ocurrido con respecto al último diptongo, el diptongo AU, el cual evolucionó a una O larga. Bien. Vamos a tratar de analizar ya esta palabra tomando en cuenta lo que ya sabe. De derecha a izquierda. ¿Qué pudiéramos comentar acá, Ana? ¿Qué pasaría con esta M? Con este nasal bilabial sonoro. Apócope. Exactamente. Diríamos entonces que hay un apócope del nasal bilabial sonoro. Muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir, por ejemplo, María Susana, con respecto a la vocal que queda en posición final?
Ajá. Entonces allí diríamos evolución de la vocal cerrada posterior, es decir, de la U, en posición final. Eso no se nos puede olvidar porque eso determina la aplicación de la norma a la semicerrada posterior, es decir, se expandió en cuanto a su grado de abertura, ciertamente. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, si seguimos el esquema evolutivo planteado acá al comienzo de la lámina, tenemos que el diptongo AU evolucionó a una O larga, ¿verdad? Entonces, ¿qué diremos allí? Evolución del diptongo latino, lo mencionamos entre barras porque se trata de transcripción fonológica a la vocal semicerrada posterior. También la mencionamos entre barras porque, reitero, se trata de transcripción fonológica. Esto determina entonces el paso de aurum a oro. ¿No recuerdan ustedes cuando les hablaban en literatura de, o no sé, o cuando se habla de las etapas del español, eh, al mencionar el español áureo? ¿No han oído eso? Ajá, exactamente. ¿A qué se refiere eso, la proporción áurea? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, también cuando se habla del óxido áurico, que tiene que ver con oro, es por eso, ¿sí? Entonces, muchachas, además de los tres esquemas evolutivos que estudiamos a propósito de las vocales tónicas en el interior de la palabra, el esquema de las vocales tónicas en el interior de la palabra, el esquema también de las vocales a inicio de palabra y el esquema de las vocales a final de palabra, deben memorizar también, y hecho para atrás, este esquema que les estoy compartiendo en pantalla. Lo que ocurrió o la secuencia evolutiva que siguió cada uno de los tres dictongos latinos. ¿Sí? Entonces, trabajo para hoy, para la casa, memorizar esta evolución. ¿Cómo fue la evolución de los diptongos latinos, de los famosos diptongos latinos? ¿Les queda alguna duda hasta el momento? Ajá. Ah, ya, repítemelo, repítemelo, por favor.